Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santella a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Venezuela hoy. Tengo en el panel invitado desde Argentina al periodista Leandro Gasco y también a la activista política de derechos humanos Azabache. Ella es Gladys Chirino, pero conocida por todo artísticamente como Azabache. Y aquí, en el sur de la Florida, está la politóloga hermana del capitán Luis de la Sota, en las mazmorras de la dictadura venezolana desde hace más de 4 años, Molly de la Sota. Molly, quiero comenzar contigo porque siempre lo hago. Vemos que avanza en Venezuela entre la plataforma unitaria, que es la oposición, y el régimen de Maduro, después de la visita de Gustavo Petro, pues la posibilidad de que haya elecciones, algunos hablan como Diosdado Cabello, el número 2 del oficialismo, a mediados del año que viene, pero sin embargo se tiene como fecha el 2024, sin nada cambiando, incluso el tema de los presos políticos. Actualízanos cómo está esta situación, sobre todo la de tu hermano. Sí, bueno, la situación ante todo, bueno, muchas gracias por este espacio, Alejandro, y saludos a toda tu audiencia. La situación en estos momentos de los presos políticos es bastante delicada porque en Venezuela hay aproximadamente 300 presos políticos, de los cuales el 54% son militares. ¿Okay? Cualquier militar que se oponga a la Constitución, que se ponga, mejor dicho, a la orden de la Constitución y a respetar los derechos, precisamente es perseguido, secuestrado, torturado y detenido arbitrariamente. Mi hermano tiene ya casi 5 años detenido sin juicio y sin ninguna investigación por todas las denuncias de tortura que hemos hecho. Y el caso es que les están negando la atención a la salud. O sea, obviamente, después de estar tanto tiempo en el encierro, no lo están dejando ni siquiera atender a la salud. Y nosotros hemos solicitado a esta dirigencia o la plataforma unitaria que tienen que tomar en cuenta a la parte de la libertad de los presos políticos, porque no olvidemos que Venezuela está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. Y de esos 4 crímenes, 2 son la tortura y la detención arbitraria, son delitos de lesa humanidad. Sin embargo, hemos hecho todos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, todo lo que haya tenido que ver en derechos humanos, y no los quieren dejar en libertad. No es posible que ellos se sienten en un diálogo. Primero que sin la participación definitivamente nosotros no vamos a participar porque ni nos han invitado, ¿okay? A la sociedad civil, cosa que se dijo hace un año. El señor Gerardo Blade dijo que iba a incorporar a la sociedad civil. Este año tengo entendido que pronto se van a reunir y no ha pasado nada. Todos estos países que están insistiendo en que se sienten en la mesa tienen que tomar en cuenta a las víctimas, porque si no fuese por las víctimas que hablamos y denunciamos, Venezuela no estaría siendo en este momento investigada por crímenes de lesa humanidad, que es un estatus mayor a violaciones de derechos humanos. No es una violación de derechos humanos, Alejandro, son crímenes. Entonces, sistemáticos y que se siguen cometiendo en estos momentos. Entonces, no se pueden sentar, no digamos sin invitarnos, sino sin este tema, sino ir a unas elecciones que van a ser el año que viene. Así es. Y Molly, perdona que te interrumpa, porque fíjate, hay que hacer la diferencia. No son violaciones, y de eso lo vamos a hablar también con Azabache y con el periodista Leandro Gasco. Son crímenes comprobados a que han estado y han ocurrido en el caso de los presos políticos frente a jueces, frente a los medios de comunicación. Están registrados, están denunciados en organismos internacionales y no tomarlo en cuenta es despreciar no solo a los presos políticos, porque los presos políticos representan a un gran porcentaje del país que no está de acuerdo con el oficialismo, con el régimen. así es. Bueno, paso entonces con Azabache. Quería que completaras Ok, que pensé que estabas pasando la pregunta, disculpa. No, quería que lo ampliaras porque la diferenciación entre violación y crimen. Claro, ok, porque las violaciones de derechos humanos siempre han existido en todos los países, ok. Hay ciertos derechos humanos que hay denuncias. En México, por ejemplo, hay más de 100.000 desaparecidos, pero los crímenes de lesa humanidad están dirigidos precisamente desde el gobierno, en el sentido que son sistemáticos, tienen un patrón, que son dirigidos hacia la población, hacia una determinada población, y están organizados para cometer estos crímenes, que no es el caso de México, por ejemplo. Nosotros sí, por eso es que Venezuela está en estos momentos siendo investigada por estos crímenes de lesa humanidad, es decir, detención arbitraria, torturas, violaciones sexuales y persecución. Bueno, es terrible, Azabache, tú que también te dedicas a denunciar todas estas violaciones que flagrantemente comete el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo estás viendo desde Argentina?
Bueno, mira, tú sabes que yo soy políticamente incorrecta. Me, me siento bien siendo políticamente incorrecta porque hablo con la verdad de los hechos. No mi verdad ni la verdad de nadie, sino la verdad de los hechos. Eh, yo lo que estoy viendo es una rendición de Colombia ante la tiranía. Esa reunión que se quiere hacer en México es con todos los aliados del socialismo del siglo XXI, un modelo nefasto de hambre, miseria y muerte que nos afectó no solamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, o sea, ya la región está roja, rojita. Entonces, yo hago esta comparación, ¿no? Es como una autosatisfacción. Ellos se van a dialogar entre ellos, la tiranía asesina con los aliados del socialismo del siglo XXI y la falsa oposición, porque es una falsa oposición. Entonces, ¿qué podemos esperar de eso? Nada, nada. Lo que tenemos que hacer es denunciar a los organismos internacionales y seguir elevando la voz, porque también tenemos que recordar que los organismos internacionales, esta gente se ha encargado todos estos años como un tablero de ajedrez de colocar sus fichas en los organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Entonces, estamos en un panorama muy difícil porque además la gran mayoría de esos organismos internacionales que dicen abrazar los derechos humanos y bla, 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 están bancados por la izquierda internacional. Y la izquierda internacional hoy está conformada por criminales. O sea, aquí detrás está el terrorismo, está el narcotráfico, o sea, tenemos un problemón en las Américas realmente. Bueno, y fíjate, Leandro, te lo pregunto como colega. Tenemos este panorama en el país, ¿no? Y en la región, como lo definía también Azabache. Pero vemos al dictador Nicolás Maduro paseándose en una cumbre climática cuando olvida y deja de lado el tema del arco minero. Para que no lo sepa, incluso a nuestra audiencia orgánica, el cubano, dentro de la isla, en cualquier lugar, pero básicamente dentro de la isla, al que el régimen le impide tener información libre, en el arco minero se violan los derechos, matan a indígenas, a la tierra, hacen desastres para obtener oro y otros elementos que le sirven incluso a países aliados al terrorismo de Maduro como Irán, ¿no? Eh, Van los medios, lo entrevistan, le ponen los micrófonos y hay como una suerte de, no importa que sea malo, que asesine, que tenga presos políticos, militares políticos, pero vamos a preguntarle. Y él se ríe, Maduro, y entonces es como parte de, yo no sé cómo describirlo. ¿Te atreverías tú a definirlo? Sí, es un juego hipócrita en el que están como una calecita todos involucrados. En la COP27, la cumbre del clima, bueno, no es novedad que Naciones Unidas está bastante comunizada, parte del nuevo orden mundial, globalización progresista y demás. Pero este hecho, que es uno más, que también podemos hacer un análisis de lo que pasa con el guerrillero Petro y el tirano Maduro, pero quiero decirte, lo que pasó con Macron, Emmanuel Macron, que va a verlo al tirano Maduro y le dice, no, porque queremos ver cómo hacemos una cuestión de mejora de relación bilateral. Es decir, se produce un tema de legitimación peligrosísima que está avanzando hace tiempo, no es solamente de ahora, pero no es posible, a ver, que con los crímenes que hay, el último mes cerraron 35 emisoras, 103 denuncias por violación a la libertad de prensa, 247 presos políticos, por lo menos contabilizados por ONGs, a lo mejor hay más en Venezuela. Quiero decir, a ver, con todo esto, ¿cómo puede Macron decir, hablar como si Maduro fuera un presidente democrático más y decirle, no, queremos ver cómo avanzamos en las relaciones bilaterales? Y los medios también, ¿eh? A ver, hay que decirlo, el periodismo está fallando muchísimo. Yo no te digo en Argentina solamente los medios del Estado, que ya sabemos que operan y están comprados como Página 12, Telam, Canal 9, Canal 7. No, yo leo esta mañana, me despierto y veo Infobae, un medio que supuestamente se llama de derecha, y vos el artículo, ves la bajada del artículo y ¿qué dice? Ah, sí, el dictador Maduro, no, abajo dice, el líder del régimen venezolano. Señores periodistas, ¿líder de qué? Líder de la miseria, del hambre. Estudien un poco y dejen de operar. Porque, a ver, consulten con el pueblo venezolano cómo está sufriendo. Basta. Si lo instalamos como líder, si lo recibimos para intercambio de relación bilateral, como supuestamente Macron quiere hacer,
A ver, y nos siguen mintiendo, nos dicen, se reanudaron los vuelos entre Caracas y Bogotá. Ah, sí, ¿qué vuelos? ¿Hay 2 aerolíneas? Sí, ¿y cuánto tiene que pagar una persona si quiere tomar un vuelo? Y 12 sueldos mínimos. Sí, va a ser más fácil que vaya caminando. Ahora, fíjate, tú lo denominas como una hipocresía, pero Molly, mientras Leandro está hablando, te estoy observando la cara, porque tú en tu profesión, además, cargas en tu vida desde hace 4 años con algo diferente, con un bulto que te hace ver la realidad venezolana totalmente diferente. Ustedes tienen un hermano preso, en tu caso, un hermano torturado, ya tú lo describiste al principio. Cuando ves esto a nivel internacional, que pareciera, es que a mí no me gusta llamarlo normalización, pero hipocresía, ¿no te sientes con menos ganas de seguir luchando y tirar la toalla? Porque al final pareciera que estás solo. Lo que buscamos o queremos la libertad, cada vez como que somos menos. ¿Qué me dices, Molly? Bueno, Alejandro, yo creo que al contrario, cada vez somos más víctimas y más personas que alzamos la voz. Y por eso No, yo hablo, perdona, Molly, me refiero este a año, la posibilidad de conseguir un cambio real. claro, y este año hemos conseguido 3 victorias muy buenas. Número uno, bueno, Venezuela salió del Consejo de Derechos Humanos, que realmente fue gracias a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que también se le renovó el mandato durante 2 años. ¿De qué se alimenta la misión independiente? Se alimenta de nuestras denuncias y de nuestras actualizaciones de casos. Entonces, eso no se ha parado, todo lo contrario, ha continuado y continuado. Y además de esta renovación y esto, pues tenemos lo de la Corte Penal Internacional. El fiscal continúa insistiendo en que la investigación debe seguir. ¿Y por qué debe seguir? Porque nosotros seguimos insistiendo y actualizando los casos y denunciando lo que está pasando en Venezuela. La Corte Penal Internacional firmó un convenio con un memorando de entendimiento con el régimen de Maduro. Y todo el mundo decía, bueno, aquí no va a pasar nada, esto no puede ser. Eso no es así. O sea, eso es parte de un protocolo. Si nos dejamos llevar por lo que están hablando de que la prensa, que dice, entonces nos desanimaríamos muchísimo, pero tenemos que ver la parte buena hasta dónde hemos llegado hasta ahorita. Y vamos a seguir adelante, porque bueno, ellos no están solos. A mí me encanta, por eso es que yo te entrevisto, porque me encanta el ánimo que le infundes, porque tú las pequeñas victorias las conviertes en grandes y tienes toda la razón. Yo insisto, y ahora le pregunto a Sabache, porque fíjate, Molly teniendo a su hermano preso, a su mamá también anciana, ya lo hemos contado en otras oportunidades, siendo humillada por el régimen cada vez que hay una visita, sin poder brindarle una atención médica, que tenga visitas, que tenga los mínimos requerimientos que cualquier ser humano, que además no es un ladrón, no es un asesino, no es un violador, no ha cometido crímenes, sino simplemente pensar diferente al régimen y pronunciarlo públicamente. Ahora, estos 3 elementos que ha descrito Molly Lazota a Sabache son grandes, hay que celebrarlos. ¿Y cómo hacemos para que sean mayores victorias y que podamos consolidarlas para eso que yo decía al principio? Porque yo a veces me siento como, wow, pero aquellos van ganando, son más, son muchos, y entonces nosotros como que perdemos la capacidad de reacción y de conseguir cambios. Sí, a veces nos vemos como aplastados, ¿no? Porque yo sé que no somos muchos, Molly, los que llevamos la voz de nuestra gente hacia afuera. De hecho, a mí me acaban de convocar para ser madrina de algún preso político por Tamara Suju. Y te juro que me cuesta escoger quién, porque para mí todos son importantes. Entonces, yo no voy a bajar los brazos, pero soy una persona, Alejandro es otra persona, y compañeros como Leandro que también se suman a hablar de la situación venezolana. El tema es que esta gente ha hecho lobbies en diferentes países, y hablo de la falsa oposición, y no nos dejan seguir elevando la voz. Por eso es tan importante estos espacios como el de Ale, para poder expresar lo que siente el ciudadano dentro y fuera del país, que siguen siendo oprimidos. Yo quiero llevarme la conversación a lo que está pasando en un panorama general de lo que está pasando. Aquí estamos viendo el avance del socialismo del siglo XXI en toda la región. A mí me llegó ayer una cosa muy preocupante, y te la quiero mostrar, Ale, sobre las elecciones. Mira, en Brasil, Lula 50,88%, Bolsonaro 49,12%. En Perú, Pedro Castillo 50,12%,
Keiko Fujimori 49,87. En Colombia, Gustavo Petro 50,44 y Rodolfo Hernández 47,3. En Venezuela, cuando se hizo lo de Nicolás Maduro y Capriles, 50 Maduro, 50,62 y Enrique Capriles 49,12. ¿Qué quiero decir con esto? Las cifras son exactamente casi iguales. Y ayer veo a Biden en un programa de televisión de Estados Unidos decir que van a ganar con el 51 y los republicanos con el 49. Si esto es cierto y Smartmatic junto con la compañía Indra, creo que se llama, está operando en todas las Américas, estamos en presencia de la estafa más grande de la democracia en toda la América, en todas las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, nosotros estamos en presencia de criminales, son narcoestados en el poder que se quieren legitimar. Entonces, por eso vemos estas reuniones, esta cosa de legitimar una narcotiranía asesina como la de Maduro, porque es un genocida por los ¿cómo se llama eso? No, por los puntos que definen un genocidio por la ONU. Bueno, Venezuela cumple eso y más. Entonces, estamos en presencia de criminales que han invitado al terrorismo y al narcotráfico internacional a trabajar sobre la región. Yo, ciudadano de Estados Unidos, estaría muy preocupado con lo que está pasando en la región porque todo esto se está haciendo contra Estados Unidos, amparados también por China y Rusia, Irán, Siria. Entonces, el problemón que tenemos encima es muy grande para bajar los brazos. O sea, podemos bajar los brazos todos y no hacer nada. Igual va a pasar. Por lo menos subiendo los brazos y buscando las formas de cómo comunicar, señalar, utilizando la tecnología, podemos tener una esperanza de que algo cambie, porque lo que tenemos que cambiar es la mente del ciudadano que deje de ver el ombligo del mundo con sus países y ver lo que está pasando globalmente, porque el meteoro viene a toda velocidad contra nosotros. Es importante la educación y entender estos ejemplos que nos ha tocado de vida para que nuestras próximas generaciones, pues, aunque la historia siempre se ha señalado que es cíclica y se repite, pues dejemos de hacerlo y rompamos los patrones para poder vivir en paz, en libertad. Yo creo que es lo más importante. Leandro, hablando de libertad, escuchando a Molly y a Samache, recuerdo también que no todo está perdido, porque yo a veces, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero viendo los hechos, como describía Sabache, a veces uno se siente como en solitario, como somos menos. Pero, bueno, tengo ahí que me llena el vaso Molina Sota siempre, así que se lo agradezco. Pero fíjate, vamos al ejemplo Cuba. Cuba después, ayer hablaba con un colega en Radio y TV Martín, Ernesto López, y me decía, estamos en el mejor momento de Cuba por los eventos que han venido ocurriendo y el 11 de julio ha marcado un hito donde le hemos mostrado al mundo que no nos cansamos de una tiranía por más que tenga 63 años. Entonces, es un ejemplo que no todo el mundo está viendo en el mundo, lo que está haciendo el pueblo cubano a pesar del encierro, a pesar de la fuerza con que el régimen intenta acallarlos. Sí, y a pesar de los más de 1000 presos políticos. Pero me parece que sí, me parece que en el último tiempo han demostrado, y además mucha gente joven que está muy adoctrinada, pero pese a eso, cada día se ven más reacciones. Y eso me parece que es muy positivo. Tal vez a veces también hay que ser sincero y decir que la reacción de la gente en la calle no alcanza en tanto y en cuanto tienen todo en la estructura, tomada las Fuerzas Armadas y demás, pero bueno, son señales que algún día, tal vez con apoyo externo o con mejor estrategia interna, no sé, van a posibilitar el cambio. También hay señales que son positivas, por ejemplo, con Chile, que los chilenos hayan despertado y no hayan aprobado la reforma de la Constitución, que se veía desde todos los lugares chavistas, y en Brasil también que hayan salido desde camioneros hasta gente común a manifestarse y decir yo no quiero el comunismo, más allá de lo que después demuestre la justicia con el tema electoral, que se manifieste el pueblo y se despierte y diga yo no quiero el monstruo del comunismo, me parece algo muy bueno en medio de la comunización global. Por supuesto que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Yo valoro lo de Molly también, quiero decirlo, porque
No hay que olvidarse que Argentina tiene más de 17.000 presos políticos nunca reconocidos por el lado de civiles y de militares que combatieron a la guerrilla adoctrinada en Cuba y en la Unión Soviética en los 70, ¿no? Y que solamente hay crímenes de lesa humanidad puestos para los que son comunistas o guerrilleros, que ellos además de indemnizaciones millonarias tienen todos los lujos y los reconocimientos, ¿eh? Entonces, esto hay que verlo. El ser de derecha es medio la demonización. Hay que entenderlo por eso, y la demonización que va acompañada de falta de legalidad, ¿no? No hay abogados, no hay ONGs de derechos humanos en Argentina que defienden a uno de derecha que combatió a un guerrillero comunista. Eso hay que decirlo, entonces yo estoy muy de acuerdo con esa cuestión. Si tenemos una hoja de ruta, por lo menos tú en las ONG y el trabajo que haces en pro de la libertad de los presos políticos, incluido tu hermano el capitán Luis de la Sota, esperemos y aspiramos que este programa también, porque sabemos que les llega y el contenido le llega a estos líderes de la plataforma unitaria de la oposición venezolana, ¿qué les plantearías? ¿Cómo se lo plantearía Molly de la Sota y su grupo de trabajo? Imaginando que estás haciendo un trabajo con más personas y más afectados, que yo lo sé. ¿Qué les dirías? Hay que hacer estos puntos que les propondrías. Que sean coherentes, que sean coherentes con lo que piensan, lo que sienten y lo que dicen. Porque esa incoherencia, ellos están en campaña electoral ahorita, para el año que viene. ¿Quiénes creen ustedes que van a votar? Van a votar esa gente que está ahorita abandonada y está. Nosotros tenemos una Venezuela herida y quería dar un mensaje. Mira, los malos ganan cuando los buenos se rinden. Y no hay una voz más poderosa que el de las víctimas. Y ha sido escuchada. Y por mucho que ellos traten de callarnos, porque no tenemos los mismos espacios, pues nosotros vamos a seguir hablando. Y al final ellos siempre como que se juntan y dicen, bueno, felicitamos a las Naciones Unidas, o felicitamos a lo de por ejemplo, ahorita acaba de sacar un documento en la Fundación Clooney, que tuvo 2 años investigando Venezuela y estaban apoyando a la Fiscalía y la Corte Penal Internacional y identificaron 11 torturadores de la DGCIN. Y ellos tratan siempre como decir, bueno, gracias, felicitaciones. No. O sea, hagan algo para que nosotros tengamos algo que agradecerles en un futuro. Porque hasta ahora, afortunadamente no son todos, Alejandro, siempre lo digo, hay políticos venezolanos que de verdad nos han apoyado muchísimo, han estado cerca de nosotros, pero estos que están sentados en México, ninguno de ellos nos ha dado un espacio para abrir, para presentarnos nuestro caso. Y eso es de verdad lamentable. Si están en México puede suceder como el año pasado, que el año pasado estuve yo allí, este año puede estar otra gente, otras víctimas, diciendo lo mismo y exigiéndoles que nos den algún tipo de espacio en eso. Bueno, y eso es importantísimo, Molly, y la verdad que me llevo mi lección. Y siempre termino con este comentario, pues no nos vamos a rendir, no podemos rendirnos y no debemos hacerlo. Azabache, en el par de minutos que me queda, también quisiera una reflexión de los tres rápidamente. ¿Qué pasará si llegamos a esas elecciones? ¿Qué pasará si todo resulta como lo tiene planeado, pues, la plataforma unitaria y el régimen, elecciones? La plataforma unitaria cree que así van a lograr conquistar la democracia. No sé, ¿cómo lo ves? Es una falsa oposición para mí. Esto busca legitimar la tiranía ante el mundo. Si el ciudadano venezolano adentro es convencido a votar y se muestra en las calles votando, está legitimando la tiranía. Ellos no están funcionando para el ciudadano, ellos están funcionando para la tiranía, ellos forman parte de la tiranía, esa falsa oposición lamentablemente es así. Además, estamos tratando con criminales, los criminales no tienen palabra, los criminales ganamos la Asamblea Nacional y mira dónde estamos, con 2 asambleas, una constituyente y una asamblea nacional que también funciona para el régimen. Entonces, no se puede esperar nada positivo de esa elección, no se puede esperar nada positivo de ese diálogo. Lo que se tiene que hacer es limpiar la casa. Y para limpiar la casa necesitamos armar una coalición internacional donde también hayan venezolanos y donde podemos limpiar no solamente la tiranía, genocida, sino también la falsa oposición para entonces después
pensar en una nueva democracia. Del resto son jugadas políticas, Venezuela 3 capas, arriba los políticos jugando la política, la falsa posición y la tiranía, de abajo el narcotráfico y más abajo el terrorismo. Tenemos una organización criminal con mucho poder que además es transnacional y que ya tiene aliados en toda la región. El llamado es para Estados Unidos, el llamado es para los ciudadanos de Estados Unidos, porque todo esto se está planeando para ir contra Estados Unidos. Entonces, o despiertan o perdemos las Américas. Nosotros, amantes de la libertad, tenemos que seguir luchando, Ale. Bueno, paso contigo rápidamente, Leandro, para cerrar con Molly. La misma pregunta. Sí, no, hace falta honestidad, una oposición seria y que el pueblo despierte del letargo, de la confusión, de la dispersión, del desorden. El narco está tomando todo porque el gobierno de México que negocia con Venezuela es un gobierno puesto por los narcos. No, no descubro América con decir esto. Así que eso lo sabemos. Que despierte el pueblo, por favor. Y si no hay honestidad y la oposición es más de lo mismo, no va a servir para nada. Necesitamos una coalición también internacional y un pueblo con mente abierta. Y el mensaje final de Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota. He repetido sus nombres porque este programa también se repite en Radio Martín. Molly. Bueno, recuerden que las últimas elecciones fueron en el 2018, nadie reconoció esas elecciones, mucha gente, la comunidad internacional las reconoció, la oposición no fue, y gracias a eso, por ejemplo, mi hermano está preso desde las elecciones, las últimas elecciones. ¿Qué pasa con esas personas que se negaron a ser cómplices de estos criminales de lesa humanidad? O dejen ya de llamar a la calle y no dar ustedes la cara e ir al frente, ¿ok? Sino que de verdad pónganse del lado de las víctimas, que somos todos, todas las personas que están en Venezuela realmente son víctimas de violaciones de derechos humanos, y hagan algo de una buena vez, porque no pueden ir a elecciones con un partido político como el PSV que está señalado de criminales de lesa humanidad, porque por supuesto que sus jefes están en esa posición. Entonces, ¿cómo ir a las elecciones con esas personas? Así es. Muchísimas gracias, Molly, a Sabache y también a Leandro Gasco desde Argentina. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio Venezuela Hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.